Buenos días, doctor Del Sol y docentes del Departamento de Morfología de la Universidad de la Frontera. Mi nombre es Lucas Cohen-Chile, alumno de primer año de la carrera de Medicina de la Universidad de la Frontera, y el día de hoy les voy a presentar como autor del trabajo Colecistectomía laparoscópica como tratamiento efectivo contra la colelitiasis, una patología biliar benigna. A lo largo de la presentación se abordarán distintos contenidos que van a dar forma y sentido a la investigación. En primer lugar, hablaré sobre una introducción que va a fundamentar la elección de las temáticas de la colecistectomía como un tratamiento efectivo para la colelitiasis, en base a la epidemiología y la frecuencia de aparición tanto en Chile como en la región de la Araucanía. Además, voy a exponer los criterios utilizados para la elección del material académico con el cual se basó toda esta investigación. En segundo punto, voy a hablar sobre la anatomía de los ductos biliares y de la vesícula biliar, poniendo principal énfasis en los ductos biliares extrahepáticos y en el ducto cístico y en el ducto biliar, como también en la vesícula biliar, hablando sobre su ubicación, medidas y relaciones con otras estructuras anatómicas las cuales están en su vecindad. Entraremos también en detalle en la vascularización de estos ductos a la luz de los conocimientos anatómicos de lo que es normal, pero también de las variaciones anatómicas que se presentan en esta área, y las cuales son de vital importancia conocer para un abordaje quirúrgico efectivo. Hablaremos también de la inervación y el drenaje linfático de estas mismas estructuras. Posteriormente, en tercer lugar, hablaré sobre la patología biliar benigna, poniendo principal énfasis en la colelitiasis, enfocándonos en sus factores de riesgo que hacen aparecer esta enfermedad, pero también las complicaciones que se pueden producir. A la luz de toda esta información, resulta natural preguntarse cuál sería el abordaje quirúrgico más recomendable, óptimo y con menor impacto para el paciente, por lo cual, en quinto lugar, abordaré la temática de la colecistectomía laparoscópica, hablando del procedimiento quirúrgico, los beneficios y los pronósticos postoperatorios de este tratamiento. Por último, haré una conclusión que pueda cerrar y resumir toda la información contenida en esta presentación. Primero tenemos que entender qué es la colelitiasis a grandes rasgos. La colelitiasis es una enfermedad no neoplásica que se produce por la acumulación de líquido biliar y que se forman cálculos biliares al interior de la vesícula o al interior de la vesícula. Esta enfermedad presenta una alta prevalencia en mujeres y hombres en nuestro país, en el 36,7% de las mujeres y en el 13,1% de los hombres. Como se observa en la figura 2, donde se observa Chile en la parte alta de la tabla, solo detrás de pueblos nativos americanos. Esta enfermedad es de gran importancia en nuestro país y se destaca en la región de la Araucanía porque esta patología tiene aún mayor prevalencia. En la figura 1, una ecografía abdominal de vesícula biliar, se muestran cálculos en su interior y se pueden observar alrededor de 9 imágenes hiperecogénicas correspondientes a los cálculos y una sombra acústica, lo cual es sugerente o compatible con una colelitiasis. Para la búsqueda de la información que contiene esta presentación, se utilizaron bases de datos abiertas y a las cuales está suscrita nuestra universidad, como lo son Scopus, PubMed, ScienceDirect, Google Scholar y Cielo, utilizando motores de búsqueda en español y en inglés como fue vesícula, anatomía, gallstones, colecistectomía y colelitiasis. Además se ocuparon 3 libros físicos en los cuales se buscó información como lo fue Anatomía Humana con Orientación Clínica de Moore y los manuales quirúrgicos de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad de los Andes. Toda esta información quedó debidamente referenciada al final de toda esta presentación. Entrando de lleno en la anatomía que nos convoca en esta presentación, de la vesícula biliar y de los ductos biliares, hablaré a grandes rasgos sobre el sistema biliar, el cual transporta las secreciones de bilis desde los hepatocitos del hígado hasta desembocar en la segunda porción del duodeno mediante una ampolla hepatopancreática. Tanto la vesícula biliar como los ductos biliares se ubican en el cuadrante superior derecho si se traza un plano transumbilical en la superficie del abdomen, como lo observamos en la figura 3. La anatomía de los ductos biliares se divide en segmentos intrahepáticos, todos estos de acá numerados del 1 al 8,
y segmentos extrahepáticos, además de ductos como el ducto hepático común, el ducto cístico y el ducto biliar. Los ductos intrahepáticos además se relacionan íntimamente con los segmentos del hígado, numerados del 1 al 8, como dije anteriormente. Estos ductos salen por la porta hepática para formar las vías biliares extrahepáticas. El drenaje biliar del segmento hepático del 5 al 8 es llevado mediante un ramo anterior y posterior al ducto hepático derecho, mientras que el drenaje biliar de los ductos del 4 al 2 es conducido al ducto hepático izquierdo mediante un ramo lateral y un ramo medial del ducto hepático izquierdo. Por su parte, el segmento 1 drena directamente a cada ducto hepático derecho e izquierdo respectivamente a través de un ducto hepático derecho e izquierdo del lobo caudado, respectivamente. Luego, ambos ductos biliares, el derecho y el izquierdo, convergen en un ducto hepático común, ubicado distal a la porta hepática y que posee unos 4 centímetros de largo, el cual estoy marcando acá, y 4 milímetros de ancho, y el isquion recibe el ducto cístico que proviene de la vesícula biliar. En la anatomía de la vesícula biliar, podemos decir que este es un órgano abdominal con forma piriforme, con forma de perita, sacular, de unos 7 a 10 centímetros de largo y 2,5 a 3,5 centímetros de ancho. Posee paredes delgadas de un grosor de no más de 3 milímetros, las cuales son distensibles, y el cual alberga la bilis en un volumen de entre 50 y 60 milímetros. Este órgano posee un fondo, posee un cuerpo, un infundíbulo y un cuello. Se asienta en la cara visceral del hígado, como podemos observar en la figura 5, sobre las relaciones anatómicas de la vesícula biliar. Se asienta en la fosa de la vesícula biliar, entonces en esta cara visceral del hígado, y se relaciona también con el peritoneo visceral que tapiza el fondo, el cuerpo y el infundíbulo por su cara inferior. También se relaciona a través de su fondo con el noveno cartílago costal derecho, que acá no se observa en la imagen, y con la flexura cólica derecha. En el video número 1, acá está, se puede observar las relaciones anatómicas de la vesícula biliar en vivo, visto durante el procedimiento laparoscópico de una colecistectomía. Se puede ver cómo el cirujano levanta el hígado y se observa la vesícula con forma piriforme. Se observa el tejido conectivo que está rodeando a través del ligamento hepatoduodenal y se observa el procedimiento quirúrgico propiamente tal de la colecistectomía. Se observa la estrecha relación con la flexura cólica derecha, con el hígado, el cual está de un color mucho más morado en el fondo, y también las relaciones con las otras estructuras vasculares que van llegando, como son la arteria cística y los ductos biliares. En este video se puede apreciar las distintas porciones de la vesícula también, como es el cuello, que está siendo despejado, el infundíbulo, el cual está tomado por una de las pinzas del cirujano, y cómo lentamente se empieza a visualizar el ducto cístico. Además, en los siguientes segundos se va a apreciar cómo el cirujano empieza a diseccionar la vesícula para poder separarla del hígado, exactamente ahora, a través de la disección del peritoneo visceral. El ducto cístico, por su parte, posee unos 3 a 4 centímetros de longitud y 3 milímetros de diámetro. Nace desde el cuello de la vesícula y se dirige hacia posterior en sentido inferomedial, para unirse con el ducto hepático común y van a formar el ducto biliar, que posteriormente voy a hablar, o coleoco también llamado. En este recorrido se relaciona con el ligamento hepatoduodenal del aumento menor, que es visible en el video anterior. Posee un ancho de entre 2 a 3 milímetros, como decía, y la mucosa que tapiza su lumen tiene dos características, y en base a eso se divide en una plica espiral con un número variable de vueltas y una zona lisa, que es la que se une al ducto hepático común.
Por su parte, el ducto biliar, o también llamado colédoco, es un ducto de entre 7,5 y 11 centímetros de longitud y un diámetro de entre 5 y 8 milímetros. Desciende relacionándose íntimamente con el duodeno y las otras estructuras del área abdominal. Se puede separar en 4 porciones respecto a sus relaciones. Una parte supraduodenal del ducto biliar, la cual se extiende desde la confluencia del ducto cístico con el ducto hepático común, acá, hasta la parte superior de la primera porción del duodeno. Cursa distal al margen libre del omen menor y se relaciona con la vena porta por posterior y se ubica lateral a la arteria hepática propia. La segunda parte, voy a poner el cursor al puntero. La segunda parte o parte retroduodenal del ducto biliar se extiende posterior a la primera porción del duodeno y se ubica lateral a la vena porta, la cual se está dirigiendo en este momento a la izquierda, y anterior a la vena cava inferior. Además se relaciona con con varias arterias como son la pancreato duodenal superior posterior, que es rama de la arteria gastroduodenal, y diversas ramas, todas las cuales cruzan al ducto biliar de medial a lateral. Por lo cual este conocimiento es muy necesario para no provocar una hemorragia en la zona. La tercera parte, la parte pancreática del ducto biliar o retropancreática, es la que se relaciona por anterior con el páncreas. Esta porción se ubica posterior a la cabeza pancreática y forma una impresión o surco en su parénquima. Desciende verticalmente y luego se incurva hacia lateral para drenar junto al conducto pancreático en la segunda porción del duodeno, mediante una abertura en la ampolla hepatopancreática. Finalmente, la cuarta parte y de menor longitud es la parte intramural del ducto biliar, la cual atraviesa de forma oblicua la pared o el espesor del duodeno y se abre en el lumen de este mediante una ampolla o una protrusión llamada papila duodenal mayor. Esta porción está rodeada de musculatura lisa y forma un verdadero esfínter, llamado esfínter ampular. La figura número 6 de una colangiografía muestra las 4 porciones ya descritas del ducto biliar. La vascularización de los ductos biliares es variada y presenta diversos orígenes. La irrigación supraduodenal viene principalmente desde inferior, a través de arterias pancreatoduodenales y arterias retroduodenales en un 60% de los casos. La irrigación del ducto hepático derecho, el izquierdo y la porción superior del conducto hepático común deriva de la arteria hepática derecha y la arteria cística en un 38% de las veces. Además, solo en un 2% de las veces, la irrigación de estos ductos viene a través de ramas directas de la arteria hepática propia. La irrigación de este ducto biliar de las porciones retroduodenales y de las porciones pancreáticas viene a través de arterias retroduodenales y pancreatoduodenales. También la irrigación del ducto biliar, el conducto cístico, procede de la arteria cística, la cual irriga la vesícula biliar. En la figura 7 podemos observar, como numerado con el número 1, se encuentra la arteria cística, la cual va a dar una rama anterior y una rama posterior para llegar al número 5, que sería la vesícula biliar. Esta arteria cística viene naciendo de la arteria hepática derecha, como comúnmente suele suceder. El trígono cistohepático es una estructura muy importante para la parte quirúrgica. Este triángulo o triángulo de seguridad es obliterado durante las cirugías para poder acceder de manera segura a la colecistectomía. Este trígono, o también llamado trígono de Calot, es una región triangular que va a limitar por lateral con el ducto cístico, por medial con el ducto hepático común y por superior con la arteria cística naciente de la arteria hepática común, derecha. También en esta lámina se pueden visualizar
en la figura 9 un esquema de las variaciones más comunes de la arteria cística, expresada en porcentaje. Esto fue en base a un estudio realizado en 2000 pacientes vivos mediante la disección quirúrgica en procedimientos de colecistectomía laparoscópica. En esto se obtuvo que en un 91,5% de las veces la arteria cística es única y atraviesa el trígono cisto-hepático por la mitad para llegar a la vesícula biliar. Por otro lado, en un 4,8% de las veces hay una doble irrigación de la vesícula y de los ductos a través de una variación anatómica con una arteria accesoria cística que atraviesa el trígono cisto-hepático anterolateral al ducto cístico, originándose de la arteria hepática propia. Existen otras variaciones con menor incidencia, pero que son de suma importancia conocer para que el cirujano pueda evitar una posible hemorragia en esta zona en el momento de la operación. Por su parte, el drenaje linfático de esta área, de los ductos císticos y de la vesícula biliar, es a través de los ductos hepáticos y del colédoco proximal, los cuales drenan a nódulos linfáticos hepáticos, ubicados acá, los cuales son una cadena de nódulos que siguen el curso de la arteria hepática. A su vez, estos drenan en nódulos linfáticos celíacos, ubicados un poco más abajo en el tronco celíaco. Los linfonodos del ducto hepático distal drenan tanto a los nódulos linfáticos hepáticos como a los pancreáticos superiores. Los vasos linfáticos de la vesícula y los ductos císticos drenan a los nódulos linfáticos hepáticos a través del linfonodo cístico. Por otro lado, en la figura 11 se observa la inervación. La inervación es variada y puede ser simpática, parasimpática y autónoma. El tronco vagal izquierdo, que es anterior, da una rama hepática y otra gástrica. La hepática discurre por el omento menor y va a dar las fibras a la vesícula biliar y al ducto biliar y al hígado. Por otro lado, van a haber fibras simpáticas que van a originarse desde las raíces nerviosas y desde los segmentos torácicos del 5 al 9. Estas van a llegar a esta zona a través de nervios esplácnicos. Y van a dar fibras simpáticas postganglionares que van a discurrir junto a la arteria hepática para inervar la vesícula, el conducto biliar y el hígado. Por último, van a haber fibras sensitivas aferentes que van a llegar del nervio frénico derecho y que van a inervar también la vesícula. Esto explica el dolor referido por las patologías de la vesícula en el hipocondrio derecho, pero también en el sector del hombro derecho. La patología biliar benigna es un conjunto de patologías no neoplásicas, las cuales afectan a los ductos biliares. Ellas están causadas principalmente por formación de cálculos biliares, pero también engloba otras afecciones que pueden ser infecciones o alteraciones del funcionamiento de las vías secretorias. Sus complicaciones incluyen la inflamación de la vesícula, la colecistitis, la coledocolitiasis y la más común, la colelitiasis. En la figura 13 se observan dos cálculos biliares, los más comunes, uno de colesterol y los otros pigmentados, dos tipos de cálculos. La colelitiasis es una enfermedad que, como mencionamos anteriormente, está presente principalmente en nuestro país y con mayor prevalencia en la Araucanía. Llega incluso hasta un 50% de las mujeres y el 13,1% de los hombres. Es la principal causa de hospitalización no obstétrica en Chile durante al menos los últimos 5 años. La colelitiasis es una patología biliar litiásica que afecta a los ductos biliares, a la vesícula, y es producida por la formación de estos famosos cálculos biliares. Actualmente se sabe que las etnias orientales y también la etnia mapuche poseen una mayor prevalencia de genes litogénicos de colesterol que van a explicar la aparición temprana de la colelitiasis y que posteriormente en edades medias puede derivar en un cáncer de vesícula.
se han descrito factores de riesgos principales como puede ser el sexo, que en este caso sería el femenino, edad, de una edad sobre 50 años, la pérdida de peso repentina, el consumo de anticonceptivos orales, la obesidad, la dislipidemia y genética, como explicamos principalmente de la etnia asociada a etnia mapuche y a etnias orientales. La fisiopatología de esta enfermedad se explica por la aparición principalmente de cálculos que no son posibles de solubilizar en las sales biliares. Estos se acumulan y se calcifican obstruyendo los ductos biliares, como podemos ver en la figura 14, en una colelitiasis de una imagen intravesicular con un cálculo biliar hiperecogénico con una sombra posterior a nivel del cuello. El abordaje quirúrgico consiste en una colecistectomía laparoscópica. Esta colecistectomía corresponde a la extirpación de la vesícula biliar, principalmente para evitar las frecuentes complicaciones que puede tener la colelitiasis en poblaciones como la chilena. La incisión típica o el procedimiento quirúrgico que se observa en la figura 14, en la figura 15 es la incisión 10-5-5 para el procedimiento, que ocupa 4 incisiones laparoscópicas de entre 3 y 10 milímetros, principalmente entre 5 y 10 milímetros, pero 3 milímetros para bebés o para niños, siendo lo más común la que contaba 10-5-5-5. Las incisiones se van a hacer en la pared abdominal anterior y van a seguir 2, principalmente en la línea sagital, una sobre el ombligo, está acá, y otra en el epigastrio. Luego van a haber 2 en el hipocondrio derecho y otra a la altura de la línea transumbilical, del plano transumbilical. El segundo paso para el procedimiento quirúrgico es inflar con dióxido de carbono la cavidad abdominal para tener mayor visibilidad. En tercer paso se insertan las herramientas quirúrgicas, que pueden ser una cámara telescópica, y los distintos trocas quirúrgicos para proceder con la operación. Finalmente, el cirujano se posiciona, ocupando la incisión del epigastrio para su mano derecha, y la incisión bajo el reborde costal para su mano izquierda para maniobrar. En esta imagen, en este video, podemos ver el procedimiento laparoscópico in situ de una colecistectomía, donde el cirujano agarra la vesícula, empieza a separar las estructuras del tejido conectivo, hace visible el trígono cistohepático, como podemos apreciar ahora, hace visible la arteria cística y el ducto cístico, los cuales separa, hace una ventana entre medio de este trígono cistohepático, y luego procede a insertar clips que obliteren el flujo de sangre y de bilis desde y hacia la vesícula. Posteriormente hace una incisión para continuar con la colecistectomía y la extirpación de la vesícula. Luego con un elemento quirúrgico empieza a separar la vesícula del peritoneo visceral para finalmente agarrar la vesícula totalmente extraída y separada del hígado y sacarla de la cavidad abdominal con los cálculos en su interior, como vamos a ver ahora. Este procedimiento por lo general se saca a través de la incisión que se hizo en el epigastrio del paciente. Por último, los beneficios y pronósticos de esta operación es que a través de la incisión laparoscópica de este procedimiento hay muchas menos complicaciones globales, hay menor dolor postoperatorio y hay una menor estadía en los servicios de hospitalización. Además, posee una baja mortalidad general de menor al 0,02% de todas las operaciones. Este tratamiento médico, además de poseer gran efectividad, no solo porque evita las complicaciones de la colelitiasis, sino que también
evita y mejora la calidad de vida al evitar, como en la población chilena, una posible evolución maligna que derive en un cáncer, lo cual produce una mejor expectativa de vida para todos los pacientes que se operen de una colecistectomía. En la figura 16 podemos ver las diferencias entre el procedimiento quirúrgico de la colecistectomía, a mano izquierda, laparoscópica, de una colecistectomía abierta. Finalmente, la conclusión es de que la medicina y la ciencia avanza y se desarrolla a pasos agigantados. Nuevas técnicas y nuevas maneras de hacer tratamientos quirúrgicos van avanzando, y estas solo se pueden sustentar en base al conocimiento acabado de la anatomía del cuerpo, pero también de los diversos estudios en distintas poblaciones y etnias y de las variaciones anatómicas que ellas tienen. Durante esta presentación se pudieron abordar distintas áreas, como fue la anatomía de la vesícula biliar y de los ductos biliares, tanto intrahepáticos como extrahepáticos. También se puso énfasis en las medidas y las relaciones anatómicas que permiten comprender la anatomía topográfica de todo el área del abdomen. A través de los videos obtenidos de los procedimientos quirúrgicos laparoscópicos se pudo entender y complementar la información teórica con un punto de vista práctico a través de un abordaje quirúrgico. También se pudo corroborar en la presentación la importancia de identificar correctamente las estructuras anatómicas, como lo es a través del trígono cistohepático, y de su correcto nombramiento en base a la terminología anatómica para evitar confusiones en el personal médico. Posteriormente se abordó la patología biliar benigna, poniendo principal énfasis a la colelitiasis como una de las enfermedades más prevalentes, principalmente en Chile y en la región de la Araucanía. Sin duda, como médicos en un futuro nos tocará enfrentarnos ante una colelitiasis y las colecistectomías, ya sea por su alta prevalencia y porque están dentro de programas como el GES, por lo cual es importantísimo tenerlas en cuenta. Finalmente, dediqué unas palabras a la colecistectomía laparoscópica como un procedimiento quirúrgico que es muy frecuente en nuestro país y en el cual más de alguna vez en nuestras prácticas médicas nos vamos a enfrentar. Ya se explicó el procedimiento quirúrgico, el cual a la luz de los datos resulta ser un tratamiento efectivo y seguro contra la colelitiasis, pero también es una medida de prevención para la población para evitar posibles cánceres en un futuro. Muchas gracias. Esa ha sido mi presentación. Acá dejo la bibliografía que fue ocupada a lo largo de esta presentación, la cual más adelante se podrá leer. Muchas gracias.